úsame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para ponernos un poquito en contexto de la situación que estaba viviendo el apóstol Pablo, él fue el primer misionero, en realidad, de la iglesia. Estamos hablando de principio del siglo, donde la iglesia estaba iniciando, y él recorría la región de Medio Oriente, todo Éfeso, Tesalónica, Galacia, y él comenzaba a plantar iglesias. El Espíritu Santo era quien lo guiaba a diferentes lugares, y él iba y levantaba una iglesia, plantaba una iglesia. Y después que pasaba por ahí, dejaba a un líder, a un encargado, pero él seguía supervisando y teniendo una atención debida a cada una de estas congregaciones que él había levantado. Y lo hacía a través de estas cartas, estas epístolas también conocidas. El libro de Gálatas es un libro que tiene mucha dinámica. Es un libro que expresa gozo. Es un libro que nos da libertad. Es un libro que nos pone en un sentido diferente de la vida, que nos da seguridad, que nos da satisfacción. Es la que produce bendición en nuestras vidas, porque a través del libro de Gálatas, Dios está llamando a su pueblo. Esta carta, acá vemos que comienza el apóstol Pablo, él presentándose que no era alguien que había sido designado por alguna persona, sino que había sido guiado y designado por Dios. Pero él notó algunas pequeñas diferencias, algunas sutiles divisiones, en especial sociales y raciales dentro de la iglesia. En la iglesia de Galacia surgieron los primeros cristianos. Ellos fueron judíos. Y cuando el evangelio comenzó a compartirse, cuando la buena noticia de que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, había resucitado entre los muertos, esta noticia comenzó a llegar en primer lugar a los judíos, pero también a los gentiles. ¿Hay algún judío acá? Seguramente. Pero la gran mayoría, ¿qué somos? Gentiles. Somos del vulgo. Así somos la gran mayoría. Y esa palabra, esa buena noticia también llegó a nosotros. Pero ¿qué sucedía? Los judíos aceptaban a Jesús como el Mesías, como el Señor y Salvador de sus vidas. Y cuando veían a un gentil, lo buscaban transformar al judaísmo. Lo querían hacer judío a través de las leyes, a través de las ceremonias, a través de la circuncisión. Y ese no era el verdadero evangelio. Pablo no les enseñó eso. Por eso la carta de Gálatas nos lleva a encontrarnos cara a cara con el evangelio. Nos enseña no solamente a entrar en el reino de Dios, sino también a saber cómo vivir en el reino de Dios y ser parte de él. Muchos creemos que aceptar a Jesús simplemente es el principio. Y hasta ahí llegué, ya cumplí. Pero Dios quiere enseñarnos a vivir en su reino. El evangelio, el mensaje de salvación, es un mensaje que nos muestra cuán malvado también somos. Pero dentro de esa maldad también nos enseña cuánto nos ama Dios y cuán aceptados somos en Cristo Jesús, mucho más de lo que vos pensás. Ahí vemos que en el versículo 6, de una manera muy contundente y rotunda, el apóstol Pablo dice: no hay otro evangelio, no hay otras buenas noticias. Porque él notó que se estaba introduciendo algunas diferencias, sutilezas dentro del evangelio. Y esto estaba llevando a un conflicto cultural. Pablo siente que eso estaba provocando algunas pequeñas divisiones. Pero él fue muy contundente y sin ningún tipo de remordimiento, él decidió enfrentar ese evangelio diferente. Porque él tenía en claro que había un solo evangelio, un evangelio verdadero.
Y aquel que no estaba en el evangelio verdadero está abandonando al verdadero evangelio, que es Jesucristo. Si no nos encontramos en ese verdadero evangelio, estamos abandonando a Jesús, a nuestro Salvador. Esto es lo que está enseñando en esta primera instancia. Hoy vamos a estar estudiando desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Y el domingo que viene seguiremos estudiando del versículo 10 hasta el 21. Pablo entendía que estaba en riesgo la iglesia y todo lo que venía por delante. No solamente los que no eran cristianos, sino también los creyentes nuevos que estaban buscando aprender cómo vivir el evangelio. Por eso no debemos descuidar el evangelio puro, el evangelio verdadero. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de este evangelio? ¿Cuál es la naturaleza de esta buena noticia? Siempre relacionemos estos sinónimos. Evangelio es buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Que Jesucristo salvó. Jesucristo nos salvó. El Hijo de Dios vino a la tierra para morir por nosotros. Y a través de su gracia fuimos salvos. Siempre tengamos esa misma línea. Cuando hablamos de evangelio, hablamos de salvación. Cuando hablamos de evangelio, hablamos de ¿qué? De buenas noticias. Que el Hijo de Dios vino a salvarnos. Y la naturaleza del evangelio verdadero es algo que estaremos estudiando en el día de hoy. Pablo notó esa deserción inicial. En primer lugar, vio cómo esos cristianos, los cuales habían adoptado ese evangelio puro, se habían aferrado a un evangelio que no era el verdadero. Parecía el mismo, pero no era el mismo. Se habían aferrado a un evangelio racional. Y ahí entra un gran peligro a la iglesia. Porque comienzan a confundirse. ¿Qué sería un evangelio racional? Es poner atajos para la salvación. Es poner condiciones para la salvación. Y muchas veces predicamos que el evangelio de la bendición y de la prosperidad. Y nos olvidamos del verdadero evangelio, que es la gracia. El predicar de la bendición y la prosperidad es una añadidura de parte de Dios a nuestras vidas. Pero lo que nosotros debemos predicar fuera de estas paredes es el evangelio de la gracia, el evangelio puro. En segundo lugar, Pablo también estaba enojado directamente con los que estaban engañando a la iglesia. Y dice que caigan en maldición. Fuertes las palabras. Que si hay alguien que les está compartiendo un mensaje de salvación que no es Jesucristo, que caigan en maldición. Y también Pablo estaba indirectamente enojados con los cristianos, porque ellos habían recibido ese evangelio de pureza, el evangelio de Cristo. Ellos fueron llamados por Dios, pero estaban abandonando ese llamado por querer alcanzar un evangelio que no era el verdadero. Por eso esto hizo enojar mucho al apóstol Pablo. Porque él notó que un grupo de maestros especialistas en la ley estaban divulgando el evangelio de una nación. Más que evangelio, es como que si vos querés ser cristiano, tenés que convertirte al judaísmo. Y eso no enseña la Biblia. Y eso es lo que notó el apóstol Pablo. Porque los primeros cristianos, como dijimos, al ser judíos, ¿qué buscaban? Tenés que circuncidarte, tenés que vivir y aplicar las ceremonias, tenés que los alimentos, tenés que tener los alimentos que la ley de Moisés enseña y no podés tener otra conducta. Y la palabra de Dios enseña que
El verdadero evangelio está en Jesucristo. Está en la salvación de nuestra alma, no en lo que hagamos en el exterior. Tenemos que agradar a Dios con nuestra obediencia. Y eso se manifiesta en nuestras acciones. La palabra de Dios es la que nos guía y la que nos enseña. Por supuesto que es claro que el primer propósito en nuestras vidas, en una vida cristiana, es agradar a Dios. Eso lo tenemos muy bien en claro. Pablo no andaba con rodeos en ese momento. Y como Pablo no andaba con rodeos, él dijo lo siguiente: aquel que no practica el evangelio verdadero, el evangelio original, le está dando la espalda a Dios. Aquel que no comparte que la salvación ha sido dada por gracia, le está dando la espalda a Dios. Es una actitud pecaminosa, es una condición peligrosa para la iglesia. Y se largó la lluvia. Pablo, como padre espiritual de la iglesia que él había levantado y formado, él sentía el peso de enseñarles, de decirles: muchachos, no se desvíen, por más pequeño que sea y ustedes consideren que no afecta nada y no hace nada, no se desvíen del verdadero evangelio, que es Jesucristo. Que la salvación la obtenemos por gracia y no por mérito. El evangelio nos enseña que somos personas incapaces, que somos personas que estamos perdidas y necesitamos una dirección. Jesús vino a rescatarnos. Esto lo enseña con mucha claridad en el versículo 4. Que Jesús vino a entregar su vida por nosotros para rescatarnos, dice. Muchos fundadores de otras religiones vinieron a enseñar cómo rescatarse. Pero vos tenés que rescatarte solo. O sea que muchos fundadores de otras religiones te dan el manual de cómo nadar. Pero no te tiran un salvavidas. No te tiran una soga para rescatarte, ni se meten al mar para poder salvarte. Son religiones que simplemente buscan darte una dirección o un cierto sentido, pero no te salvan. Jesús es el único que vino a salvarnos. Por eso nada de lo que somos ni nada de lo que hagamos puede salvarnos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Él dio su vida por cada uno de nosotros. Él tomó tu lugar. No somos conscientes de eso. En esta época sí eran conscientes de eso. ¿Sabes por qué? Porque estaba de moda usar la crucifixión como un método de muerte. Entonces todos veían al ladrón, al adúltero, crucificado. Vos caminabas por las calles de Roma, vos caminabas por diferentes regiones dentro del imperio de Roma, y aquel que se mandaba una era crucificado. Entonces ellos entendían lo que era la crucifixión. Y cuando veían a alguien sufriendo 2 o 3 días en la cruz, ellos decían: yo no quiero eso. Por eso ellos sí que eran conscientes de que Jesús tomó mi lugar. Hoy nosotros no vemos la crucifixión en ningún lugar. Y no somos conscientes de lo que hizo Jesús en nuestras vidas. Pero cuando el Espíritu Santo se revela a tu corazón y Él te enseña la gracia de Cristo, lo que Jesús hizo por vos, es cuando le damos el valor correspondiente. Por eso, en el Evangelio,
La sustitución es la razón por la cual el Evangelio se transforma en algo tan revolucionario. Ninguna religión en el mundo enseña ese intercambio entre un Dios y su creador. Ninguna. Y eso confronta, eso choca, eso impacta. Jesús nos compró con su sacrificio esa oportunidad que no merecíamos, una segunda oportunidad para poder vivir una mejor vida, para estar bien con Dios. Por eso Jesús se convierte en ¿qué? En nuestro Salvador, en tu Salvador. Él es quien te da la libertad. Y en esa libertad no solamente te da libertad, sino que añade la vida eterna. ¡Wow! Tremendo. La obra de Jesús la obra de Dios a través de Jesús es única en el universo. Todo fue hecho por su gracia y no por lo que vos hayas hecho. Ninguno de nosotros pidió ser rescatado, pero Dios en su gracia y en su misericordia planeó todo esto para darnos lo que realmente necesitábamos. Porque como estábamos perdidos, estábamos sin sentido en la vida, y tener a Jesús en nuestro corazón nos dio un sentido, nos dio un propósito. La libertad del Evangelio radica en que siempre tenemos que tener presente la salvación, que es lo más puro que vamos a estar recibiendo. Por eso el apóstol Pablo también nos enseña en esta primera instancia que toda la gloria por los siglos de los siglos es para Dios. Y que así sea. Si nosotros nos hubiésemos recatado a nosotros mismos, o si Dios hubiese visto algo en nosotros que realmente mereciera el rescate, o si tal vez consideramos nosotros que por lo que uno hace merezco la salvación, entonces de nada sirve la obra de Cristo en la cruz. Por eso la salvación que hemos recibido, el llamado de Dios, su plan, tiene una acción para nosotros. Y esa acción se transforma en la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. ¿Me escuchan? ¿Sí? Me avisan cualquier cosita, por favor, porque metemos micrófono. Hacemos un cambio. Por eso Pablo les recuerda que el vivir el Evangelio también muchas veces implica el que vamos a ser abatidos, vamos a ser cuestionados, vamos a tener luchas y conflictos. Pero ¿saben qué? También vamos a recibir aliento de parte de Dios en nuestras vidas. Y ese aliento de parte de Dios va a ser mucho mayor. Ese gozo de parte de Dios va a ser mucho mayor que el sufrimiento que podamos tener aquí. Pero ojo, dice el apóstol Pablo, ojo, tengan cuidado en no alterar el evangelio puro. Aquel que altera el evangelio puro está invalidando el verdadero evangelio. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta en esto? Que el orden del evangelio no debe ser alterado. Por eso Pablo dice que cualquier cambio en el evangelio que deje de ser esa buena noticia, lo invalida el evangelio, anula al evangelio, anula la obra de Cristo. No debemos agregar nada al evangelio, a esa buena noticia, que la salvación es por gracia.
Tenemos que recordar que nosotros fuimos llamados por Dios. No nosotros llamamos a Dios. A veces pensamos que nosotros llamamos a Dios, pero Él fue quien nos llamó primero. Dios te aceptó y no fue por tus méritos. Ese es el orden del Evangelio. Aceptar, Dios te acepta. Y luego nosotros lo seguimos a Él. Ese es el verdadero orden del Evangelio. A veces pensamos que he respondido al llamado de Dios porque yo lo llamé primero. Dios te aceptó y no por tus obras, no por tu mérito, no por lo bueno que seas. Muchos de los sistemas religiosos también lo que hacen es que primero tenés que darme algo para que yo te dé algo. La gran mayoría de las religiones funciona así. Pero, hay acopla acá arriba, por favor. Pero Pablo dice en el versículo 7 que cualquiera que enseñe que hay algo agregado a la fe, debe caer en maldición, porque está pervirtiendo el verdadero evangelio. O sea, invalida lo original. Vamos a ver rápidamente algunos errores muy comunes en todo esto. Agregarle algo o un requisito a Jesús. Si yo agrego algo, cualquier cosa a Cristo, como un requisito para ser aprobado por Él, lo estoy invalidando. Invalido la obra de Dios. Invalido la gracia en nuestras vidas. Entonces, ¿qué sucede? Comienzo a decir que para ser salvo necesito una cosa o la otra. Y eso es lo que estaba sucediendo en ese momento. Estaban perdiendo el evangelio puro. Estaban cancelando el evangelio. Y acá es cuando entramos en un error muy sutil que no nos damos cuenta. Que si no fundamentamos nuestra confianza en la obra de Cristo, vamos a fundamentar nuestra confianza en nuestra obra. Y ahí cometemos un error. Pensamos que me lo merezco. O pensamos y criticamos por qué aquel se lo merece y yo no. Si yo hago las cosas mejor que él. Y ahí estamos desvirtuando el evangelio verdadero. El evangelio puro. Otro error que la iglesia también ha cometido es depender del nivel de tu fe. Y no es del nivel de tu fe, es que tu fe esté puesta en Jesús. Debemos enfocar nuestra fe solamente en Jesús. Él es quien nos salva. Otro error que la iglesia también ha cometido es porque somos buenas personas. Es buenísimo. Esto se ha enseñado, es amoroso, es divino. Y acá se entra en un patrón en el cual muchas veces terminamos siendo demasiado liberales. Y esto termina perjudicando a la iglesia, perjudicando el evangelio verdadero. El problema de todo esto también es que las personas que son malas, entonces tampoco tienen esperanza. Se van directamente al infierno, contradiciendo el evangelio, que la salvación es para todos, todo aquel que cree. Otro error que se ha cometido dentro del evangelio es el tolerar y el ser demasiado abierto mentalmente. La gente piensa que si somos tolerantes y abiertos, esto agrada a Dios. Y esto te lleva, ¿sabes a qué? A descuidar su gracia. A no darle valor, a no darle importancia a la obra de Cristo. A que todo se permite. A que el amor de Dios todo lo permite. Pero en el libro de Hebreos
Dios nos enseña en el capítulo 13 que Él es nuestro Padre Celestial. ¿Y qué padre no corrige a su hijo, no disciplina a su hijo? O los padres somos todos amorosos, somos todos excesivamente abiertos, que mi nene haga lo que quiera. Somos tolerantes en exceso. Ya la vida lo va a corregir. La calle le va a enseñar. ¿Así actuamos nosotros los padres? No. Entonces Dios tampoco actúa de esa manera. En Hebreos capítulo 13 nos enseña esto. Si un padre no corrige a su hijo, no le está mostrando que lo ama. ¿Cuánto más nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aceptar la corrección y la guía de Dios en nuestras vidas? Ahora bien, ¿es nuestro evangelio un evangelio verdadero el que estamos viviendo? Hemos aclarado bastante el panorama. Ahora, ¿cómo vamos a darnos cuenta de esto? Si estamos viviendo un evangelio puro, si estamos predicando solamente de Jesucristo y que a través de Él da la salvación. O predicamos, vení a la iglesia y Dios te va a bendecir. Él te va a prosperar. Él te va a sacar de esa situación fea y mala que estás viviendo. Pablo dice que aquel que predica un evangelio diferente cae en maldición. Incluso si el apóstol Pablo llega a querer cambiar algo de esto. Si alguna persona o viene algún ángel, dice, y quiere cambiar el evangelio, sea maldito. Pablo lo que está diciéndole es que tienen que evaluar todo. Fíjense en lo que yo le enseñé, ese evangelio puro, el verdadero. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo me manejo yo? Y si lo que les he enseñado es lo que estoy viviendo. Pablo está diciendo que evalúen todo, especialmente ante la lupa del evangelio bíblico, de lo que enseñó Jesús en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La Biblia es la que termina juzgando a la iglesia, analizando a la iglesia. No la iglesia juzga a la Biblia. La palabra de Dios es el fundamento para la iglesia, porque fue la palabra de Dios la que creó a la iglesia. Y no la iglesia es el fundamento para la Biblia. Nosotros como hijos de Dios debemos evaluar el evangelio puro con el evangelio bíblico. Y ya para estar finalizando, es importante que cuidemos el evangelio de la salvación. Un evangelio diferente significa que estás abandonando a aquel que te llamó. Porque si dejamos de lado la teología del evangelio, estamos dejando de lado la forma en que Jesús nos enseñó a compartir las buenas noticias. Una pequeña diferencia en tu comprensión de la doctrina, de lo que te se enseña, conduce a una diferencia cada vez más amplia en tu percepción de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿Es el santito al cual cuando tenemos problemas acudimos y nada más? Eso es contaminar el evangelio. Eso es corromper
El Evangelio, la palabra de Dios no enseña eso. Debemos estar muy atentos. El evangelio diferente no es un evangelio verdadero y puro. Por eso el mensaje del evangelio no se puede cambiar. La salvación es solamente a través de Cristo y es por su gracia. Tenemos que entenderlo esto. Eres salvo por la obra de Cristo, no por tus méritos. Eso hace que el evangelio sea puro. Un evangelio diferente trae maldición. Un evangelio diferente trae condenación. Y un cristiano no puede vivir bajo condenación, bajo temor, bajo miedo. Un cristiano que vive el evangelio puro vive en libertad. En la libertad que Cristo te da. Porque si alteramos el evangelio, y escucha bien esto, presta atención a lo que te voy a estar diciendo. Si alteramos el evangelio, estamos jugando con la vida y la muerte de las almas. El evangelio puro es Jesucristo. Ese es el verdadero evangelio. La salvación es solamente por medio de Él. El perdón es a través de Jesucristo. Ningún cristiano debe experimentar ese sentimiento de culpa y condenación. Por eso el apóstol Pablo se da cuenta de estas pequeñas sutilezas que estaban introduciéndose en la iglesia. Y él se dio cuenta que había mucho en juego. Y no podía tomar ningún tipo de riesgo. Por eso tu conocimiento de Jesucristo parte de tu relación con Él. Parte de entender que la gracia que recibiste, la recibiste porque Dios te ama, no porque vos te lo mereces. Porque has sido llamado. Dios tiene un propósito para tu vida. Y debes agradar a Dios con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con todo tu pensamiento, para que ese evangelio se mantenga puro en tu vida. Ese es el verdadero evangelio. Un evangelio que da un destino seguro a cada alma que recibe ese evangelio, y es una vida eterna con Jesucristo. Es por eso que sí vale la pena luchar. Ahora, sabiendo todo esto, entendiendo la importancia de vivir un evangelio puro y verdadero, entendiendo que ese evangelio puro y verdadero condiciona cómo predico yo a Cristo. Sabiendo todo esto, ¿qué tan importante es la verdad del evangelio para tu vida? A partir de ahora, ¿de qué manera vas a compartir el mensaje de salvación? No hay otra manera que no sea a través de Jesucristo. Tengo problemas. Necesitas a Jesús en tu vida. Pero son problemas económicos. Necesitas a Jesús en tu vida. No, pero estoy mal con mis hijos. Necesitas a Jesús en tu vida. Ese es el evangelio puro. No, pero yo quiero que Él me ayude. Yo necesito que Él me rescate, que me solucione el problema ahora. Necesitamos compartir el evangelio puro que es Jesucristo. Que es por su gracia y la obra en la cruz que somos salvos.
¿Cuántos nos están visitando por primera vez en esta mañana? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Quiero invitarlos a... Dios te bendiga. Mantén tu mano en alto, porque tenemos para darte un presente. Ahí, mantén tu mano en alto. Ya luego te daremos la bienvenida. Pero mientras te entregan la gente de protocolo ese presente para vos, quiero invitarte a que vivas el Evangelio puro. Quiero invitarte a que aceptes a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Ese es el Evangelio puro. Y no porque lo merezcas. No porque seas bueno. Porque ninguno de nosotros lo merece. Ninguno de nosotros somos buenos. Quiero que aceptes este Evangelio puro a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Para que experimentes la gracia de Dios. El favor que no mereces, que es el perdón de nuestros pecados. Por eso voy a estar invitándote a que hagas una oración de fe. Así que si querés recibir a Jesús en tu corazón como el Señor de tu vida, a que hagas una oración de fe. Una oración que te reconcilia con Él. Una oración que traerá paz a tu corazón y a tu vida. Cerramos todos nuestros ojos por un segundo. Y aquellos que nos visitan por primera vez, quiero invitarlos a que hagan esta oración y repitan después de mí. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que te he fallado. Acepto, Señor, el Evangelio puro en mi vida. Abro la puerta de mi corazón y te pido, Señor Jesús, que entres en mi vida y seas el Señor y Salvador de mi vida. A partir de ahora, pienso seguirte, Jesús. En tu santo nombre. Amén. Lo que ha sucedido en esta mañana es algo poderoso y es algo milagroso. Aquellos que hicieron por primera vez esta oración de fe pasaron de muerte eterna a vida eterna. Es algo que no entra en nuestra razón como algo tan valioso y tan importante. Se recibe así, de esta manera tan simple. Porque así es el amor de Dios. Simplemente tenés que recibirlo. Simplemente tenés que aceptarlo. Y cuando uno experimenta el poder de Dios en su vida, que el poder de Dios es el que Él perdonó tu vida y Él te salvó. Ese es el verdadero poder de Dios. Lo demás es añadidura. Sus bendiciones son añadiduras. Pero cuando uno experimenta ese poder, ese amor de Dios, ese favor que aparece en tu vida y vos decís, no lo merezco, ¿por qué lo estoy recibiendo? Lo mejor que podés hacer es obedecer a Dios. La mejor respuesta ante la gracia de Dios en tu vida es tu obediencia. Es que compartas a otro esta buena noticia. Que Jesús es el Hijo de Dios. Que Él perdona nuestros pecados. Y que Él nos da paz y gozo con nuestro Padre Celestial. Vamos a ponernos en pie, iglesia. Vamos a estar finalizando adorando al Señor en esta mañana. Gracias, Señor Jesús.